Buenos días. En el video de hoy vamos a ver los mecanismos generales de las reacciones organometálicas. En el video pasado estuvimos viendo las generalidades de los compuestos organometálicos y definimos lo que era un compuesto organometálico, vimos los formalismos, el estado de oxidación formal del metal, el número de electrones D del metal, la regla de los 18 electrones. Vimos el método de conteo de electrones de valencia por el método iónico y hablamos de algunas generalidades del enlace metal-ligando, ¿sí? En la clase de hoy vamos a hablar de algunos mecanismos generales que son muy comunes en reacciones organometálicas, que nos van a servir después para poder entender cuando veamos el mecanismo de diferentes tipos de reacciones, como las reacciones de Suzuki, de Heck, de Steele y las demás reacciones que vamos a ver en el curso, ¿sí? Entonces, vamos a ver sustitución de ligandos, después vamos a ver adición oxidativa y eliminación reductiva. Luego veremos inserción migratoria y beta eliminación, ataques nucleofílicos a ligandos coordinados y por último transmetalación. ¿Ok? Entonces, comencemos con sustitución de ligandos. La reacción de sustitución de ligandos es un proceso que es central en la química organometálica, ¿sí? ¿Y qué implica? Si tenemos un metal coordinado a un ligando L, en presencia de otro ligando L', la sustitución de ligandos es el intercambio del ligando L rojo por el ligando L' verde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un proceso catalítico normal, cualquiera, ¿no? ¿Cómo transcurre? De modo muy general, ¿no? Primero tenemos la disociación de un ligando, luego tenemos la coordinación del metal con el sustrato. Una vez que está coordinado el sustrato al metal, se puede dar la reacción, la transformación química sobre el sustrato y posteriormente se da la disociación del producto de la esfera de coordinación del metal, ¿no? Entonces, de estas 4 etapas, 3 de ellas son procesos de intercambio de ligandos. La disociación de un ligando es un intercambio, la coordinación del metal con el sustrato es un proceso de intercambio de ligandos y la disociación del producto también. Entonces es un proceso central en la química organometálica, ¿sí? Y tienen similitudes el intercambio de ligandos con lo que son las reacciones de sustitución nucleofílica de compuestos orgánicos que hemos estudiado en cursos de química orgánica, ¿sí? Hay procesos de intercambio de ligandos que involucran 2 electrones y otros que involucran un electrón. Nosotros vamos a ver únicamente los que involucran 2 electrones porque la mayoría de los que involucran un electrón tienen poca aplicación en síntesis orgánica, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser la sustitución de ligandos? Tenemos reacciones de lo que sería del tipo SN2 o mecanismos asociativos y reacciones del tipo SN1 o disociativos, ¿no? El asociativo lo que implica es que tener un metal que está coordinado, por ejemplo, a algunos ligandos, pero que tiene que tener una vacante de coordinación. ¿Por qué? Porque este metal se va a unir a un ligando prima. Si no tiene vacante de coordinación, no se puede unir el ligando prima. Cuando digo que tenga una vacante de coordinación, ¿qué quiero decir? Que no sea un complejo que esté coordinativamente saturado, tiene que ser coordinativamente insaturado. Entonces se puede unir el L', nos genera este intermediario y luego se pierde un L, entonces el L' se cambió por el L en un proceso del tipo asociativo, como está acá arriba. En un mecanismo del tipo disociativo generalmente se da cuando tenemos complejos coordinativamente saturados, que sin que se vaya un ligando L no se puede coordinar el nuevo ligando, ¿sí? Este sería el caso de la situación de aquí abajo. Tendríamos que, en caso de que esté coordinativamente saturado, este complejo tiene que primero perder un ligando L, ahora nos genera un complejo que está coordinativamente insaturado y ahora sí puede entrar un L' y suplir al ligando L que estaba en el complejo originario, ¿sí? Entonces tenemos mecanismos de tipo asociativos que son tipo SN2 o disociativo tipo SN1, ¿sí? Veamos algún ejemplo de los tipos SN2, los mecanismos asociativos, bien, que son los más estudiados han sido sobre complejos de 16 electrones de un metal. Bien, por ejemplo, un metal D8, níquel 2, paladio 2, platino 2, rodio 1 o iridio 1. ¿Sí? Como dijimos, requiere una vacante de coordinación para poder tener este tipo de mecanismos. Entonces, por ejemplo, tenemos un complejo que cuando estos de 16 electrones, con estos tipos de metales que mencionamos, suelen ser complejos cuadrado-planos y
de 16 electrones, entonces están coordinativamente insaturados, en presencia de un ligando I. El ligando I puede hacer como si fuera un ataque nucleofílico hacia el metal y se genera un complejo de geometría pirámide base cuadrada, ¿sí? Este complejo ahora puede cambiar su geometría a un bipirámide trigonal. Bien, donde teníamos ahora en la parte apical teníamos el I, ahora el I y el X quedan en la parte, en el mismo plano, ¿sí? Y esto puede volver a equilibrarse con otra pirámide de base cuadrada en donde queda en la posición apical el grupo X que va a ser intercambiado, ¿sí? Ahora, estando en la posición apical, el grupo X puede salir y volvemos a tener un complejo de 16 electrones e intercambiamos el ligando X por el ligando Y, ¿sí? Esto sería un mecanismo de sustitución de ligandos del tipo asociativo. ¿Cómo sería uno del tipo disociativo? Para eso tendríamos un complejo de 18 electrones que esté coordinativamente saturado. Los ejemplos típicos son, por ejemplo, el tetracarbonil níquel o el tetraquistrifonilfosfina paladio 0, que este es el que habíamos visto también en el primer video, el pentacarbonil hierro o el hexacarbonil cobalto, ¿sí? Son complejos que son coordinativamente saturados, tienen 18 electrones. Entonces, para poder coordinarse a un nuevo ligando, tienen que disociarse de algún ligando. Entonces, acá podemos perder una trifenilfosfina, puede salir de la esfera de coordinación una trifenilfosfina, y nos queda un complejo de paladio de 16 electrones. Bien, vamos a ver que estas fosfinas igual son muy voluminosas y generalmente cuando el complejo de partida, este complejo de 16 electrones puede perder otro ligando más, ¿sí? Y quedar un complejo de paladio con 2 trifenilfosfinas de 14 electrones. Y aquí sí podría entrar cualquier otro ligando. Y esta va a ser la base del comienzo de muchas de las reacciones de acoplamiento cruzado que vamos a estar estudiando, ¿sí? De aquí a aquí sería una asociación. Sería una trifenilfosfina entrando y generando a partir de un complejo de 14 electrones, uno de 16 electrones. Bien, ¿qué pasa en este caso? Tenemos un complejo coordinativamente saturado que de forma muy lenta puede perder una unidad de monóxido de carbono de su esfera de coordinación. Y en presencia de un ligando, cuando tenemos un complejo de níquel de 16 electrones, en presencia de otro ligando puede ser muy rápido el equilibrio de intercambio de ligandos. Entonces, este complejo, como era coordinativamente saturado, primero perdió un ligando, el monóxido de carbono, y luego entró el nuevo ligando que iba a sustituirlo. En la transparencia anterior veíamos que la pérdida de una unidad de monóxido de carbono del complejo tetracarbonil níquel era un proceso lento, ¿sí? Y en realidad la pérdida de un ligando de un complejo, la velocidad depende de varios factores, pero entre ellos de los factores estéricos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de la pérdida de un ligando por parte de un níquel unido, coordinado a 4 ligandos, ¿sí? Para perder un ligando y quedar níquel unido a 3 ligandos, ¿sí? Tenemos acá lo que llamamos el ángulo cónico, que es una medida del efecto estérico, por decir una manera. ¿Cómo se define? ¿Qué es el ángulo cónico? Si nosotros, como está en el dibujo aquí arriba, ¿no? Si nosotros tuviéramos el metal en el vértice del cono, el ángulo de cono es el ángulo tal que pase justo por fuera del radio de Van der Waals de todos los grupos R esto. Entonces, cuanto mayor sea el ángulo cónico, más voluminoso es la fosfina, ¿sí? Entonces, tenemos el ejemplo de esta reacción de disociación de un ligando con diferentes tipos de fosfinas. En este caso es un fosfito, en estos tres casos es un fosfito y en la última es con una fosfina, ¿sí? Cuanto mayor es el ángulo cónico, vemos acá, más rápido se disocia, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la velocidad de intercambio de esos ligandos puede ser acelerada cuando tenemos ligandos que son muy voluminosos. ¿Por qué? Porque libera la tensión causada en ese complejo por impedimento estérico. ¿Se acuerdan que también en la transparencia pasada veíamos el caso del tetraquistrifenilfosfina paladio 0, que le dije que para reaccionar generalmente perdía 2 trifenilfosfinas? Es también por esto, porque la trifenilfosfina tiene un ángulo cónico que es muy grande, entonces es muy voluminoso y se pierden fácilmente para perder tensión causada por el impedimento estérico, ¿sí? Ya mencionamos ejemplos de intercambio de ligandos
vía asociativa o disociativa, ¿sí? Y quería mencionar un caso particular de situación de sustitución de ligandos, perdón, que es lo que llamamos por deslizamiento, o en inglés se lo conoce como slippage, que es en el caso en el que tengamos ligandos que puedan cambiar su apticidad. Bien, entonces a modo de repaso de lo que habíamos visto en el primer video, sabíamos que teníamos un metal que está coordinado a un alilo, puede estar coordinado con una apticidad de 3, utilizando dos sitios de coordinación, uno para el alqueno y otro para el carbono unido al metal, o puede tener un equilibrio de cambio de apticidad, en donde puede estar ocupando un único sitio de coordinación del metal y estar unido con una apticidad de 1, donde únicamente está unido a este carbono. Y para el ciclopentadienilo también lo habíamos visto, que podía estar unido con una apticidad de 1 usando un único sitio de coordinación del metal. Podía tener dos sitios de coordinación del metal usados o tres sitios, ¿sí? Dependiendo de si es un complejo con apticidad de 5, 3 o 1. Bien, ¿qué pasa en estos casos? Veamos un ejemplo que nos permite ilustrar esta situación, ¿sí? Tenemos este complejo de manganeso, bien, que está coordinado a el ligando, que voy a sacar el ligando de la esfera de coordinación para intentar darnos cuenta de qué es ese ligando, ¿no? Tenemos 5 carbonos, entonces tendríamos que tener un alqueno, otro alqueno y aquí una carga negativa. Que esto va a tener muchas estructuras resonantes, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos este compuesto, el compuesto de manganeso, que está coordinativamente saturado, porque tiene 18 electrones, y puede hacer un cambio de apticidad 5 a apticidad 3. Bien, esta olefina del compuesto salió de la esfera de coordinación, entonces generó una vacante de coordinación. Tenemos un complejo ahora de 16 electrones que está coordinativamente insaturado. En presencia de un ligando, el ligando ahora puede coordinarse al manganeso. De esta manera queda nuevamente coordinativamente saturado. Y podemos ahora perder un ligando de monóxido de carbono y puede volver a cambiar la apticidad del ligando. Acá teníamos el ligando de arriba con una apticidad de 3. Perdiendo un monóxido de carbono podemos volver a tener el ligando con una apticidad de 5. Entonces el deslizamiento de ligandos nos permite una sustitución de tipo asociativa, o sea, una sustitución del tipo SN2 a partir de complejos que están coordinativamente saturados. ¿Y cuándo se puede eso? Cuando el ligando es capaz de cambiar la apticidad. ¿Sí? Que los casos más comunes son alilos y ciclopentadienilos, pero acá tenemos un caso que no es ni un alilo ni un ciclopentadienilo, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos sustitución de ligandos y vamos a pasar a ver ahora lo que es adición oxidativa y eliminación reductiva. Estos procesos son centrales en la química organometálica, ¿sí? Y quería mencionar que la adición oxidativa y la eliminación reductiva son transformaciones opuestas, que van en sentido contrario. Bien, la adición oxidativa es la inversa de si aquí es una adición oxidativa, de aquí hacia aquí es una eliminación reductiva, ¿sí? Hay muchos ligandos que no tienen pares de electrones, que son potencialmente ligandos y no tienen pares de electrones libres para poder coordinarse con el metal, ni tienen electrones en orbitales pi ocupados que puedan interactuar, que puedan coordinarse, pero sin embargo tienen la capacidad igual de interactuar con complejos metálicos y generan complejos de coordinación rompiendo un enlace sigma. Bien, y este es el primer paso de muchísimas de las reacciones de acoplamiento cruzado que vamos a ver, ¿sí? Acá tenemos un metal con un estado de oxidación N, que en presencia de un compuesto AB puede dar una adición oxidativa, ¿no? Y nos genera un compuesto de este tipo. Si nos fijamos, acá teníamos el metal con un estado de oxidación N, y acá tenemos el metal con un estado de oxidación N más 2. Es decir, en el proceso de adición oxidativa el metal se oxidó, aumentó en 2 su estado de oxidación formal, ¿sí? Entonces, generalmente, para poder hacer adición oxidativa necesitamos metales en bajo estado de oxidación y que estén coordinativamente insaturados. ¿Por qué? Para que puedan coordinarse justamente a A y a B. Si no tuviera vacante de coordinación no pueden interactuar, ¿sí? Y aquí tenemos un metal que está formalmente oxidado y quedó coordinativamente saturado. Y vamos a ver que es la base de numerosas reacciones de acoplamiento cruzado que vamos a ver. Generalmente es el primer paso, ¿sí?
Entonces veamos más en detalle esta reacción. Veamos primero entonces la adición oxidativa y luego veremos más adelante la eliminación reductiva. Pero vamos a concentrarnos en la adición oxidativa primero. Como decíamos, teníamos un metal con un estado de oxidación N que en presencia de AB puede dar adición oxidativa y nos queda el metal con N más 2, es su estado de oxidación formal. Y entonces, en una adición oxidativa, el estado de oxidación, el número de electrones y el número de coordinación, que implica la cantidad de ligandos que tiene, aumentan en 2. ¿Sí? Entonces, para que sea eficiente el proceso de adición oxidativa, lo que necesitamos son metales en bajo estado de oxidación y coordinativamente insaturados. Insaturados para que puedan entrar los nuevos ligandos y bajo estado de oxidación, ¿por qué? Para que sean ricos en electrones y nucleofílicos. Bien, y de acuerdo a lo que vimos en el video pasado, ¿se acuerdan que decíamos que los ligandos sigma donores le dan densidad electrónica al metal? Entonces, si los ligandos sigma donores le dan densidad electrónica al metal, son ligandos que facilitan la adición oxidativa. La adición oxidativa generalmente la escribimos como AO, les aviso porque van a verlo en mucha transparencia, ¿sí? Y ejemplos de ligandos que facilitan la adición oxidativa serían las fofinas, los alquilos, los hidruros, todos los que son sigma donores. Bien, ¿y qué pasa con los ligandos pi aceptores? Lo contrario, decíamos que los ligandos pi aceptores disminuían la densidad electrónica del metal, por lo tanto dificultan o impiden la adición oxidativa. Y ejemplos de ellos son, por ejemplo, el monóxido de carbono, las olefinas, los isonitrilos, ¿sí? Y los casos más comunes o los que más vamos a ver seguro en el curso de sistemas que dan adición oxidativa, vamos a ver muchos ejemplos de níquel o paladio 0, que luego en la adición oxidativa pasan a níquel o paladio 2, bien, pasan de ser un D10 a un D8, o rodio e iridio, que son que generalmente están en estado de oxidación más 1 y pasan a estado de oxidación más 3, estado de oxidación formal, ¿no? Entonces pasan de ser D8 a D6. Y hay varios mecanismos para... Esto describe un proceso, no es el mecanismo específico, no es el movimiento de electrones. Pero hay varios tipos de mecanismos, pueden ser concertados con intermediarios del tipo agnósticos, o pueden ser mecanismos del tipo SN2 o radicalarios. Bien, hay varios mecanismos, pero no me voy a concentrar en eso, ¿sí? Veamos algunos ejemplos que ya conocían y capaz que no lo conocían como adición oxidativa. ¿Se acuerdan de orgánica, por ejemplo, 101? La formación de un reactivo de Grignard. ¿Cómo se formaba un reactivo de Grignard? Teníamos un halogénuro de alquilo en presencia de magnesio 0. Generalmente se usa éter como disolvente, éter o tetrahidrofurano, THF, que también es un grupo funcional éter. Y de esta manera se genera el reactivo de Grignard, el bromuro de alquil magnesio. ¿Sí? Si nos fijamos en esto, acá tenemos un magnesio en estado de oxidación 0 que pasa a un magnesio en estado de oxidación 2 y el magnesio se adicionó entre el carbono del R y el bromo. Bien, este es un proceso de adición oxidativa. Nosotros sintetizamos un reactivo de Grignard mediante una adición oxidativa. Y esta en realidad es generalmente como se encuentra en solución ese reactivo de Grignard. Generalmente tenemos éter o THF como disolventes porque tienen un par de electrones no enlazantes del oxígeno que son capaces de coordinarse al magnesio y estabilizar el reactivo de Grignard. ¿Bien? Esta es una etapa de adición oxidativa. ¿Qué tipos de sustratos pueden participar en una adición oxidativa? Los más comunes, los que más vamos a ver, son los electrófilos polares del tipo, por ejemplo, yodo molecular, bromo molecular, haluros de hidrógeno, ¿no? Cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, halogenuros de alquilo, de arilo o de alquinilo, cloruros, bromuros, yoduros de ácidos, derivados de ácidos o derivados de ácidos sulfónicos también. También hay sustratos no polares que pueden participar en procesos de adición oxidativa, bien, en particular, por ejemplo, el hidrógeno y los molecular, ¿no? Y los silanos, muy posiblemente los vean cuando vean reacción de hidrogenación con Cecilia Saiz más adelante en el curso, ¿sí? Y también enlaces múltiples pueden participar en procesos de adición oxidativa, pero estos casi no vamos a ver ejemplos, ¿sí? Entonces veamos, por ejemplo, un ejemplo. Si yo tengo el complejo de paladio tetraquistrifenilfosfina, que decimos que es un complejo de 18 electrones coordinativamente saturado y tenemos paladio en estado de oxidación 0, ¿sí?
por disociación de ligandos podemos perder dos trifenilfofinas y tenemos un complejo de paladio que ahora tiene 14 electrones, ¿sí? Y tiene dos vacantes de coordinación. En presencia de un aromático unido, por ejemplo, a un halógeno, un bromobenceno, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, bien, puede darse un proceso de adición oxidativa. Entonces, en un proceso de adición oxidativa decíamos que el paladio 0 pasa a paladio más 2. Teníamos un complejo de 14 electrones y ahora tenemos uno de 16 electrones. Y teníamos dos vacantes de coordinación. Perdón, teníamos dos ligandos coordinados y ahora tenemos 4 ligandos coordinados. Aumentó en 2 el número de ligandos, el número de estado de oxidación formal del metal y la cantidad de electrones que teníamos, ¿sí? Entonces, hay varios mecanismos, como habíamos mencionado. No quiero entrar mucho en detalle tampoco, pero acá es simplemente a modo de ejemplo. Decíamos que la adición oxidativa podía darse. Aquí a la izquierda está mostrado un mecanismo del tipo SN2 y a la derecha está mostrado un mecanismo del tipo con intermediario agnóstico, ¿sí? Este es un complejo de Vasca, es un complejo muy conocido que se ha usado, es de iridio más 1, tiene 16 electrones y está coordinativamente insaturado. Bien, en presencia de un halogenuro de alquilo, por ejemplo iodometano, se puede dar el proceso de adición oxidativa y también pasamos de tener un iridio 1 a un iridio 3 y de ser un complejo coordinativamente insaturado de 16 electrones a uno de 18 coordinativamente saturado. El intermediario en un mecanismo del tipo SN2 es este que muestro aquí en el medio, donde de alguna manera lo podemos pensar como que un par de electrones del iridio ataca al metilo haciendo una SN2 y luego el halogenuro se coordina por la cara opuesta donde está el metilo. Entonces netamente tenemos lo que es el proceso de adición oxidativa del tipo SN2. Y aquí tenemos con un sustrato apolar como el hidrógeno molecular, bien, puede coordinarse el hidrógeno molecular al iridio formando un intermediario del tipo agnóstico y luego se adicionan se forman los dos enlaces iridio-hidrógeno y aumenta en 2 el estado de oxidación del iridio. Pasamos de iridio 1 a iridio 3. Entonces estos son ejemplos de adición oxidativa. Y aquí tenemos otro ejemplo que lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos las reacciones de Suchitros, pero otro posible ejemplo de adición oxidativa es tener un complejo coordinativamente insaturado de paladio 0 en presencia de un sustrato alílico, bien que el X puede ser un cloruro, bromuro, ioduro, acetato, fosfatos, hay muchas opciones, bien. Pero de alguna manera tenemos que tener un paladio rico en electrones que puede coordinarse a la olefina y después desplazar al X dando un proceso de adición oxidativa vía SN2 y pasamos de tener paladio 0 a paladio 2 y teníamos un complejo de 14 electrones a uno de 16 electrones, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que es adición oxidativa. Vamos a ver ahora lo que es la eliminación reductiva, que decíamos que era la inversa de la adición oxidativa. Como acabamos de mencionar, entonces la eliminación reductiva es la inversa de la adición oxidativa, ¿sí? Entonces, en este caso, en una eliminación reductiva, que generalmente se escribe con la letra ER, el estado de oxidación, el número de electrones y la cantidad de ligandos que tiene el complejo disminuyen en 2. Es lo opuesto a lo que pasaba en una adición oxidativa. Y generalmente sirve para liberar el sustrato orgánico de la esfera de coordinación, suponiendo que A y B son ligandos orgánicos, es la forma de liberarlos de la esfera de coordinación del metal y la mayoría de las veces esta etapa es donde se forma el nuevo enlace carbono-carbono, en una eliminación reductiva, ¿sí? Generalmente es la última etapa en un proceso catalítico y sucede de manera inversa, lo facilitan las cosas inversas que facilitaban una adición oxidativa, porque son reacciones inversas, ¿no? Decíamos que la adición oxidativa se favorecía con metales ricos en electrones, ahora se facilita cuando, en una eliminación reductiva, se facilita cuando se reduce la densidad electrónica del metal. Y en este caso es favorecido por ligandos del tipo pi aceptores, que generalmente promueven la eliminación reductiva del tipo monóxido de carbono o anhídrido maleico, ¿sí? Y algo que es muy importante es que los grupos que se eliminan tienen que estar cis
O si no está en cis, poder reordenarse a posición cis para poder eliminarse, ¿sí? A y B tienen que estar cis para poder dar una eliminación reductiva. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos un complejo de paladio, paladio más 2, que tiene dos grupos metilos. Por eliminación reductiva podemos pasar de tener paladio 2 a tener paladio 0 y se forma un nuevo enlace carbono-carbono entre los dos metilos, entonces se forma etano, ¿sí? En este caso, como es una fosfina, un ligando bidentado, ¿sí? Están en posición cis y los dos metilos también están en posición cis. Y esta reacción se da de forma muy rápida. Sin embargo, si tenemos una fosfina bidentada de este tipo, que es mucho más grande y queda exclusivamente en posición trans, y tenemos los dos metilos en posición trans, en este caso, por más que demos calor, no hay reacción y no se da la eliminación reductiva. Entonces, esta es la prueba de que para que se dé una eliminación reductiva, los grupos que van a darla tienen que estar en posición cis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un caso como este, tenemos una especie de paladio 2 que tiene dos fosfinas, dos trifenilfosfinas, un metilo y otro ligando carbonado, ¿sí? Entonces, para poder hacer la eliminación reductiva y formar el nuevo enlace carbono-carbono entre este metilo y todo este residuo, primero dijimos que tenía que estar en posición cis. Entonces, primero tiene que haber una isomerización, en donde tiene que isomerizarse para que ambos grupos estén cis, y cuando están cis, ahora se puede darle una eliminación reductiva. Y pasamos de tener paladio 2 a paladio 0. Acá teníamos 4 ligandos unidos y ahora el paladio está unido únicamente a 2 ligandos y se formó un nuevo enlace entre este carbono y el metilo. Entonces el producto de la reacción se liberó de la esfera de coordinación del metal y se regeneró el catalizador metálico. ¿Sí? Vamos a ver después varios ejemplos de esto. Y aquí tenemos otro ejemplo, en donde tenemos el paladio unido a dos fosfinas y está unido a un anillo aromático y a otra cadena carbonada. Por eliminación reductiva se puede formar el indol, el nuevo enlace carbono-carbono, y el paladio, que era paladio más 2, pasa a paladio 0. Bien, entonces ya vimos lo que es adición oxidativa y eliminación reductiva, que dijimos que eran procesos inversos. Vamos a ver ahora lo que es inserción migratoria y ver eliminación, que nuevamente son procesos inversos uno del otro. Veamos primero entonces la inserción migratoria, ¿sí? Si tenemos un metal unido a dos ligandos Y y X, los dos ligandos pueden reaccionar entre sí y generar un nuevo complejo con un ligando que sea una combinación de los ligandos que estaban unidos a él, ¿sí? Genera un nuevo ligando que es la combinación de los ligandos X e Y reaccionando entre sí, ¿sí? Entonces, lo llamamos inserción migratoria, dijimos, ¿no? Entonces lo podemos ver de dos maneras, como que Y se inserta entre medio del enlace entre X y M, ¿sí? Y se inserta entre medio de X y M, o lo podemos ver como que el grupo X migra del metal hacia Y. Entonces sería algo, a ver si lo puedo dibujar, sería algo de este estilo. Bien, como que se vaya X con su par de electrones a unirse hacia Y. No es que ese movimiento de electrones sea el que transcurre, pero simplemente para poder visualizarlo. ¿Ok? Lo voy a borrar. Bien, entonces, ¿quiénes pueden ser X e Y? Generalmente Y, que se queda insertado en el medio. Lo más común y la mayoría de los ejemplos que vamos a ver son o con monóxido de carbono, aquí, con monóxido de carbono, con alquenos o con alquinos, van a ser los más comunes. Y el grupo X, que sería quien migra, pueden ser hidruros o grupos R, ya sea con alcanos, alquenos o alquinos, ¿sí? Y esta inserción migratoria genera una vacante de coordinación, porque acá teníamos el metal unido a X y a Y, y ahora solo está unido a Y, que a su vez está unido a X, ¿ok? Entonces, es muy importante que no hay cambios en el estado de oxidación formal del metal. El metal, si acá era, yo qué sé, paladio más 2, aquí sigue siendo paladio más 2. No cambió el estado de oxidación del metal. Y otra cosa que es muy importante, si se fijan aquí en la imagen, es que X e Y tienen que estar cis entre ellos para poder dar una inserción migratoria. ¿Tá? Esos grupos tienen que estar cis para que X pueda migrar desde el metal hacia Y o para que Y se inserte entre medio del enlace XM. ¿Ok? Cuando se da la inserción migratoria se genera una vacante de coordinación, porque acá teníamos dos ligandos coordinados y ahora tenemos solo uno.
Si el grupo se mantiene la configuración del resto R que migre, bien, en caso de que el resto que migre sea, por ejemplo, una olefina que tenía una geometría E, va a seguir siendo E, o viceversa, si fuera Z, va a seguir siendo Z. ¿Ok? Y es un proceso que es reversible. Decimos que de aquí a aquí es la inserción migratoria y vamos a ver el proceso inverso después, que es la beta eliminación. Entonces, veamos acá ejemplos de reacciones de inserción migratoria. Bien, acá tenemos un complejo de un metal que está unido a un grupo R y a monóxido de carbono. Bien, a ver si puedo. Bien, entonces sería como que este grupo R migrara desde el metal y se uniera al carbono del monóxido de carbono. Entonces, desde aquí hasta aquí es una inserción migratoria de monóxido de carbono, que se lo conoce también como una carbonilación. ¿Ok? Dijimos que los ejemplos que más íbamos a ver eran con monóxido de carbono, con alquenos y con alquinos. Aquí abajo tenemos el ejemplo de un alqueno, bien, que sería para ver más o menos el movimiento de electrones a efectos de pensarlo, no es que sea realmente el movimiento de electrones que transcurre, ¿ok? De acá, si este grupo R se uniera a ese carbono del alqueno y el par de electrones del alqueno, el sistema pi, viene a formar un enlace con el metal. Entonces, de esta manera se inserta el grupo R en el alqueno, ¿bien? Y esto normalmente se llama carbometalación cuando el grupo R es carbonado, o hidrometalación cuando el grupo R es un hidruro, ¿bien? Y la inversa, como decíamos, de aquí para atrás sería una reacción de beta eliminación, porque este grupo R está en la posición beta, si esta es la posición alfa y esta es la posición beta, de aquí para atrás es una beta eliminación. Queda el metal unido al R y se regenera el doble enlace. ¿Ok? Y con un alquino pasaría lo mismo. En un alquino queda muy claro que ese proceso de inserción migratoria es cis, que es sin, porque el grupo R y el metal quedan del mismo lado. Cuando migramos el grupo R, si este grupo R quedaría unido a una punta del alquino, después uno de los sistemas pi queda unido a el metal, y entonces el grupo M y el R quedan del mismo lado. Como es un alqueno, no hay libre rotación, queda claro que es un proceso que es cis. ¿Okay? Y de nuevo, si este grupo R es una cadena carbonada, generalmente le llamamos carbometalación, y si este R es un hidruro, normalmente le llamamos una hidrometalación. ¿Ok? Bien, veamos particularidades de la inserción migratoria de monóxido de carbono, que es lo que llamamos reacciones de carbonilaciones. La inversa de la inserción migratoria de monóxido de carbono sería una descarbonilación. ¿Okay? Entonces, este grupo R va a migrar hacia el monóxido de carbono con mayor facilidad. O sea, la amplitud migratoria aumenta cuando tenemos sustituyentes que son ricos en electrones y voluminosos. Entonces los ter-alquil tienen una aptitud migratoria mayor que los N-alquil y así sucesivamente. Y en particular los hidruros y los alcóxidos no suelen migrar. Okay, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en alquenos, que lo vamos a ver a continuación, en carbonilaciones los hidruros y los alcóxidos no suelen migrar. Entonces, vamos a ver un ejemplo como el que está aquí abajo. Tenemos un complejo de circonio de 16 electrones que entonces tiene una vacante de coordinación y es capaz de coordinarse al monóxido de carbono. De esta manera, si se coordina el monóxido de carbono, nos queda un complejo de 18 electrones. Y ahora migraría la cadena carbonada hacia el carbonilo, y el movimiento de electrones que podemos pensar no es que sea lo que ocurre, sino simplemente para poder visualizarlo sería lo que ocurre ahí. Lo que planteé, el movimiento de electrones, el grupo carbonado migra hacia el monóxido de carbono y debería subir un par de electrones hacia el oxígeno, y de esta manera liberamos una vacante de coordinación. Teníamos un complejo de 18 electrones y ahora tenemos un complejo de 16 y se insertó un monóxido de carbono a la cadena carbonada. ¿Qué pasa
¿Qué pasa con la inserción migratoria de alquenos y alquinos? Bueno, es lo que vamos a ver en esta transparencia entonces. Como dijimos, si el grupo R tiene una determinada configuración, se mantiene en el producto. Bien, si esto fuera un alqueno con configuración, por ejemplo, cis, aquí vamos a seguir teniendo un alqueno con configuración cis, en el grupo R me refiero, bien. Y el proceso se da de manera sin, por la misma cara. Entonces, el M entra del mismo lado que el grupo R. De izquierda a derecha sería una inserción migratoria y de derecha a izquierda sería una beta eliminación. Si esta R es una cadena carbonada, generalmente se da una reacción de inserción normalmente, y se pueden dar reacciones de inserción en alquenos y alquinos con grupos R carbonados o con hidruros también, ¿sí? Y es muy común la inversa de la inserción migratoria con hidruros. Cuando tenemos un complejo organometálico, un metal unido a un carbono que en posición beta tiene un hidrógeno, es muy común que se dé la reacción de beta eliminación y se genere un alqueno y se remueve el hidrógeno en la posición beta. ¿Ok? La aptitud migratoria en estos casos de alquenos y alquinos es diferente a cuando era una inserción migratoria de monóxido de carbono. Cuando era una inserción migratoria de monóxido de carbono, los hidruros dijimos que casi no migraban o no migraban. En este caso, la aptitud migratoria de los hidruros es la mayor de todas, mayor que cualquier grupo R incluso. ¿Okay? Y la beta eliminación normalmente es el mecanismo de descomposición de complejos alquil-metal. Pero como en el proceso de inserción liberamos una vacante de coordinación, en la inversa, o sea, para poder realizar una beta eliminación necesitamos tener un sitio de coordinación vacante para que se pueda dar la reacción de beta eliminación. Vamos a ver ahora con este ejemplo, intentar aplicar todos estos mecanismos que hemos visto hasta ahora. Yo lo que les recomiendo es que intenten pausar, todavía no, aquí, que intenten pausar el video ahora, intenten resolverlo y después puedan comparar con lo que vamos a discutir a continuación, que sería la resolución. Bien, la idea es completar, indicar las estructuras que faltan en el ciclo catalítico y ponerle un nombre a cada transformación, ¿sí? Este proceso es el proceso Monsanto, que es la forma principal de producir hoy en día ácido acético, y se producen más o menos 6.5 millones de toneladas de ácido acético por año. ¿Okay? Entonces es un proceso que involucra la utilización de un metal de transición, rodio 1, y se hace en escala industrial. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo es el proceso. Tenemos el catalizador de partida, que es un complejo de rodio 1, y busquemos nuestros reactivos. Decimos que a partir de metanol y monóxido de carbono, en presencia de cantidades catalíticas de ioduro de hidrógeno y de un catalizador de rodio 1, se obtiene ácido acético. Entonces, acá tenemos uno de nuestros reactivos, el metanol, que reacciona con el ioduro de hidrógeno gaseoso, que es otro catalizador, y cuando reaccionan se libera una molécula de agua y se forma iodometano. ¿Okay? Si tenemos iodometano en presencia de nuestro catalizador de rodio 1, que es lo primero que puede ocurrir, una adición oxidativa. ¿Okay? Entonces se forma una adición oxidativa, se forma un nuevo enlace rodio-iodo y rodio-metilo. Y en el proceso de adición oxidativa dijimos que pasamos de tener rodio 1 a tener rodio 3. ¿Okay? ¿Cómo puede evolucionar este complejo? Tenemos monóxidos de carbono unidos, entonces se puede dar una inserción, una inserción migratoria de monóxido de carbono, una carbonilación, en donde este grupo metilo migraría hacia el monóxido de carbono y ahí se formaría este complejo. ¿Se acuerdan que el proceso de inserción migratoria genera una vacante de coordinación? Entonces ahora puede entrar un nuevo ligando a llenar esa vacante de coordinación que teníamos. Se puede coordinar el monóxido de carbono. Y ahí tendríamos la formación de este complejo que tenemos aquí. Bien, y ahora tenemos que pasar de este complejo a este producto, a ioduro de acetilo. ¿Cómo puede ocurrir esto? Tenemos acá el grupo acilo y tenemos aquí un yodo que están sin. Y cuando esos dos grupos están sin, que se puede dar una
eliminación reductiva. En una eliminación reductiva quedaría unido el carbono del carbonilo al yodo, liberando yoduro de acetilo, y además el rodio pasaría de ser rodio 3 a rodio 1. Entonces se regeneró el catalizador y liberamos yoduro de acetilo, que no es lo que forma el proceso Monsanto. El proceso Monsanto forma ácido acético, ¿sí? Entonces el yoduro de acetilo puede reaccionar con el agua que se había generado al inicio, y de esta manera se regenera el yoduro de hidrógeno gaseoso y se forma el ácido acético. Y este proceso se hace en escala industrial. Ya les digo, 6.5 millones de toneladas de ácido acético por año. Habiendo visto inserción migratoria y beta eliminación, vamos a ver rápidamente lo que es ataque nucleofílico a ligandos coordinados, pero lo vamos a ver de manera muy rápida. Después vamos a tener una clase específica sobre eso. Pero ¿qué temas involucran? En particular lo que es la ruptura de enlace sigma metal-carbono, ataque nucleofílico a alquenos coordinados y ataque nucleofílico a complejos pi-alilo. Veamos primero entonces la ruptura del enlace sigma metal-carbono. Cuando tenemos, por ejemplo, un acil complejo, ¿no? Por ejemplo, paladio unido a un acilo, si tenemos alcoholes en el medio como disolvente o como reactivos, es muy común que se dé un ataque nucleofílico del alcohol al carbonilo, y de esta manera luego se rompe el enlace carbono-metal y se libera como producto un éster, o podría ser una amida si fuera una amina en lugar de un alcohol. El paladio, que aquí estaba como paladio 2, pasa a ser paladio 0 y se libera un mol de HX, que sería de este hidrógeno y el X que estaba aquí unido al paladio. ¿Okay? Esta es una etapa clave para la acilación catalizada por metales de transición. Bien, entonces como dije, en el paladio se reduce de paladio 2 a paladio 0 en este proceso, y después vamos a entrar a ver más detalles de esta reacción más adelante. Este movimiento de electrones, me interesa decirles que no es que se dé de esta manera, es simplemente para poder darse, para más o menos imaginarse cómo puede ser, pero no significa que este sea el movimiento de electrones exactos que ocurre. ¿Qué pasa cuando tenemos un alqueno coordinado a un metal? Bueno, el alqueno coordinado a un metal se vuelve un electrófilo, ¿bien? Entonces, en presencia de diferentes nucleófilos puede ser atacado. Entonces, después luego vamos a ver más adelante detalles de qué tipos de ligandos atacan de qué manera, pero en particular nucleófilos blandos tienden a atacar por el lado opuesto a donde está coordinado el metal, y se obtienen compuestos de este tipo. Y si un nucleófilo es duro, generalmente ataca al metal, y luego mediante una etapa de inserción migratoria el nucleófilo queda unido a el sustrato que estaba inicialmente coordinado. Ahora, como ven, si el ataque se da hacia el metal y luego se da una inserción migratoria, M y el nucleófilo quedan sin, mientras que si el nucleófilo ataca por el lado opuesto al metal, quedan trans. Bien, entonces después vamos a hablar del tipo de nucleófilos que da cada una de esas situaciones. Y quería mencionar último el ataque nucleofílico a complejos pi-alilos. ¿Se acuerdan que hablamos de este tipo de complejos que nuevamente son susceptibles de ser atacados por nucleófilos? Si tenemos nucleófilos blandos, normalmente atacan a uno de los extremos. Aquí planteé el ataque a este extremo, pero podría ser el ataque a este extremo. Y cuando se da ese ataque, el paladio se reduce en los sustratos alílicos. Cuando se da el ataque nucleofílico del nucleófilo al alilo, el metal se reduce en el proceso. Si tenemos un nucleófilo duro, el nucleófilo ataca al metal y se genera este intermedio, y luego mediante una eliminación reductiva se libera el producto. Y nuevamente en una etapa de eliminación reductiva, que ya la vimos, el metal se reduce. ¿Ok? Bien, nos falta entonces únicamente ver de los mecanismos generales, los mecanismos de transmetalación, que es el último de los mecanismos generales que vamos a ver, y luego en las sucesivas clases vamos a ir viendo mecanismos de diferentes reacciones que van a involucrar estas etapas, ¿ok? Estos mecanismos generales.
Entonces, la transmetalación es la transferencia de un grupo R de un compuesto organometálico, generalmente de los grupos principales, a un complejo que contiene un metal de transición. Entonces, por ejemplo, si tenemos un R unido a un metal de los grupos principales, como puede ser zinc, circonio, boro, mercurio, silicio, estaño, germanio o magnesio, y un complejo organometálico de transición, M'(X), es posible intercambiar el ligando X, que está unido a M' por R. Entonces de esta manera se nos queda el R unido a M' y el M nos queda unido al X. Eso sería un proceso de transmetalación. Es un equilibrio que en muchas de las reacciones que vamos a ver es un paso determinante del ciclo catalítico, y generalmente el metal M de los grupos principales tiene que ser más electropositivo que el metal de transición. Por eso M generalmente es un metal de los grupos principales. Y van a ver que en muchas reacciones usan muchas de las reacciones que vamos a estudiar en el curso usan varios organometálicos de estos. Por ejemplo, las reacciones que usan zinc se conocen, son todas catalizadas por paladio, pero usan además otro organometálico. Con zinc son las reacciones de Negishi, con boro son las reacciones de Suzuki, con silicio son las de Iyama, con estaño son las reacciones de Steele y con magnesio son las reacciones de Kumada. Bien, algunas de ellas las vamos a ver en las clases que vienen a continuación. Bien, y este es un paso que es muy importante en las reacciones de acoplamiento cruzados, que van a ser la mayoría de las reacciones de organometálicos en las que nos vamos a centrar. Bien, y la fuerza impulsora de esta reacción es que se una el X, el halogenuro X, a el metal que es más electropositivo que el metal de transición. Entonces eso suele ser la fuerza impulsora de la reacción de la transmetalación. Bien, y habiendo visto todos los mecanismos generales, quería mencionar por lo menos al paladio como catalizador, que va a ser el catalizador que más vamos a ver en la parte de organometálicos de este curso. Bien, generalmente paladio 0 es el catalizador más usado en catálisis homogénea, o sea, es decir, que es una catálisis que está todo disuelto en el medio de reacción. Bien, y habíamos mencionado ya al tetrakis, trifenilfosfina, paladio 0, que muchas veces se lo conoce solo como tetrakis. Es unos catalizadores de paladio 0 más comúnmente utilizados, y como fuentes de paladio 0 también tenemos este que es paladio DBA, que puede estar formando complejo en cloroformo o no. Estas serían fuentes de paladio 0. También podemos usar fuentes de paladio 2, como pueden ser el cloruro de paladio bis trifenilfosfina o cloruro de paladio bis acetonitrilo. Estos son fuentes de paladio 2, como también lo es el acetato de paladio. Van a ver a partir de la clase siguiente que la mayoría de las reacciones que vamos a ver de acoplamiento cruzado requieren de paladio 0 como catalizador, y van a ver que muchas veces en realidad se agrega paladio 2 en lugar de paladio 0, porque el paladio 2 es bastante más estable. El paladio 0 suele oxidarse con el aire, el oxígeno del aire, a paladio 2, y entonces es difícil de almacenarlo por mucho tiempo. Entonces hay muchas reacciones que se llevan adelante, se le agrega la reacción paladio 2 y hay que reducirlo in situ para tener el catalizador catalíticamente activo, que en muchos casos es paladio 0. ¿Y cómo se puede reducir el paladio 2 a paladio 0? Les quería dejar en esta transparencia nomás posibles formas de reducir el paladio 2 a paladio 0, que cuando vean en alguna de las reacciones que saben que necesitan un catalizador que es de paladio 0 y ellos agregaron paladio 2 a la reacción, lo pueden haber reducido por alguno de estos mecanismos in situ. Bien, se puede reducir en presencia de trietilamina, en presencia de un alqueno, en presencia de organometálicos o de, por ejemplo, trifenilfosfina. ¿Okay? Les dejo esta transparencia, intenten mirar, son todos los mecanismos para reducir el paladio 2 a paladio 0, son muchos de los que ya vimos, como intercambio de ligandos, sensor migratoria, beta eliminación, eliminación reductiva. Intenten analizar estas transformaciones, y cualquier cosa en la clase siguiente me preguntan o me escriben en el foro, o en la clase de ejercicios que tendremos más adelante me preguntan. Y muchísimas gracias.